Bhaktivedanta Swami Maharaj Jagat Guru Pati Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, fundadora Acharya ISKCON Srila Prabhupada ki, ISKCON Guru Vrinda ki, Prensi Koho, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sri Vasati Gaura Bhakta Vrinda ki, Sri Radha Krishna, Gopa Gopinath, Makunda Radha Kunda, Girivardhan ki, Vrindam Dama ki, Mathura Dham ki, Navadhi Dham ki, con Saltillo, Navorada Govinda Mandir ki. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a Siguri Goranga, glorias a ya. Namam Vishpadevi Sapustavitaresh, Matejandamos Amitinami Namaste, vamos a tener una lectura, tener clase del Srimad Bhagavatam, más que lectura y clase. En inglés dice lectura a una clase. Cuando uno da una clase o da una conferencia, en español se conferencia, y en inglés toma la conferencia como un congreso, para ir entendiendo un poco las palabras, ¿no? Como luego la base, digamos, nos viene en inglés, y la base de nuestra filosofía nos llegó en inglés, ¿verdad? De Papa empezó a predicar en Estados Unidos, y luego aquí, ¿verdad? Me acuerdo que era muy común que los dos decían, acepten mis obediencias. Porque en inglés se dice obeisance, significa reverencias, ¿no? Ahorita, por ejemplo, una palabra sanitización, esa cosa que es bien difícil decirlo, bueno, viene del inglés sanitizer, algo así que significa desinfectar. Nosotros tenemos una palabra muy práctica, desinfectar, esterilizar. Y eso pero se adoptó como un neologismo, ¿verdad? Con la pandemia es imposible que cambie el lenguaje. El lenguaje siempre cambia, no se mantiene puro, ¿no? Pero es un hecho que tenemos palabras más propias, ¿no? Así como obedecer reverencias, ¿sí? La palabra reverencias, no obediencias, ¿no? Entonces así tenemos que aprender bien. Entonces lectura es una clase del Bhagavatam, una clase, y tenemos la clase del Bhagavatam. ¿Toca el texto número 10 o el 9? 9, porque si el 9 es pequeño. Sí, el devoto debe perfeccionar su visión. A veces lo leí yo. Ok, entonces tocaría el 10, Nivrita Buddhi Avastano. Hay que establecerse en la posición trascendental, más allá de estados de conciencia material. ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer el texto 10 del tercer canto, capítulo 27. Comprensión de la naturaleza material. Traducción y significados por su divina gracia, Srila Prabhupada. Sí, vamos a ver. Ok, una cosa aquí importante. Bueno, falta esas referencias. Narayana Namaskrityam Naranchaiva Narottamam Devi Surasatim Vyasam Tato Yayam Udiraye. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Nivrita Buddhina Vastano Duri Bhutanya Darsana Upala Vyatmanatmanan Chaksurverkan Atmatrik. Traducción. Hay que establecerse en la posición trascendental más allá de los estados de conciencia material. Repetimos. Hay que establecerse en la posición trascendental más allá de los estados de conciencia material y separarse de cualquier otro concepto de la vida. De este modo, liberándose del falso ego, mediante la comprensión práctica, uno debe ver sus propios yo como ve el sol en el cielo.
Voy a volver a repetir la traducción. Hay que establecerse en la posición trascendental más allá de los estados de conciencia material y separarse de cualquier otro concepto de la vida. De este modo, liberándose del ego falso mediante la comprensión práctica, uno debe ver su propio yo tal como ve el sol en el cielo. Significado de su divina. Bajo el concepto material de la vida, la conciencia actúa en tres estados. Cuando estamos despiertos, actúa de un modo determinado. Cuando dormimos, actúa de un modo diferente. Y en el sueño profundo actúa de otra manera. Para volver, tenemos que ser trascendentales a estos tres estados de conciencia. Nuestra conciencia actual debe liberarse de todas las percepciones de la vida que no sean conscientes de Krishna, la suprema personalidad de Dios. Esto se denomina Duri Bhutanya Darshana, que significa la conciencia de Krishna perfecta, no ve nada con excepción de Krishna. En el Chaitanya Charitamrita se dice que el devoto perfecto, aunque vea muchos objetos móviles e inmóviles, ve la energía de Krishna actuando en tan pronto como recuerda la energía de Krishna, inmediatamente recuerda a Krishna en su forma personal. Por eso, en todas sus observaciones solo ve a Krishna. En la Brahma Samhita 5.38 se afirma ungidos con el amor por Krishna, Premanyana Churita, siempre se ve a Krishna fuera y dentro. Esto se confirma aquí. Hay que estar liberado de cualquier otra visión. Con ello nos liberaremos de la identificación falsa egoísta y nos vemos como el sirviente eterno del Señor. Chaksu Seva Kritan, tal como podemos ver el sol sin ninguna duda, el que ha llegado a la presencia de Krishna, ve a Krishna y su energía. Esta visión le vuelve Atmadrik, autorrealizado. Cuando se elimina el ego falso de identificar el cuerpo con el yo, puede percibirse la vida. Los sentidos, como consecuencia, también se purifican. El verdadero servicio devocional comienza cuando los sentidos se purifican. Hay que parar las actividades de los sentidos, pero hay que eliminar el ego falso de identificarse con el cuerpo. Entonces los sentidos se purifican automáticamente y con los sentidos purificados servicio devocional. Ya, ¿cuál es la traducción? Nivitti buddhya vastano duri bhutani darshanam upalavyat manatmanam chakchu sevarkan atmadrit. Hay que establecerse en la posición trascendental más allá de los estados de conciencia material y separarse de cualquier otro concepto de la vida. De este modo, liberándose del ego falso, mediante la comprensión práctica, uno debe ver su propio ser o yo, tal como ve el sol en el cielo. Aquí, en esta parte, a través de o discriminativo, análisis categorizando la realidad del yo, se llama ontología, lo que es el yo y lo que las otras categorías de realidad que el Bhagavatam como el Bhagavad Gita está lleno de este estudio Sankhya u ontología para categorizar la realidad. Y es muy porque aquí, bueno, es muy interesante que en inglés se usa mucho la palabra self, que significa ego, significa yo, y también significa, bueno, en filosofía, en español, otros utilizan ser, ponen ser, y en un sentido sí la palabra ser se refiere a yo, pero en otro sentido no, en la filosofía, en el lenguaje español, en la filosofía, porque el ser significa lo que en sánscrito se llama bhuta.
un Bhuta, o sea, algo creado así, una cosa que es física, que existe, creada en el mundo material. Por eso cuando se habla del alma, en el segundo capítulo del Bhagavad Gita, Krishna dice, Nayate Mriyate Vakadashin. ¿Alguien sabe qué significa eso? Nunca hay nacimiento ni muerte para el alma. ¿Sí? Nayam Buddha, en esa siguiente línea, en ese pada o línea del texto, dice Krishna, Nayam Bhutva, o sea, nunca llega a ser un ser creado, un Bhuta, que tiene un principio, una creación. No ha sido ni será. A veces los devotos nunca llegará a ser. Están diciendo que nunca llega a existir prácticamente. O sea, los devotos que tradujeron eso, digo, muy sinceros, sin duda, pero se ve que les faltaba mucho conocimiento. No llega ni llegará a ser un Buda, o sea, un ser creado, tener una creación. Esa sería la traducción más adecuada. Nunca llega, nunca ha llegado, como siempre ha existido, nunca llegará a comenzar a existir. Y más como Buda, que significa en el mundo, a llegar a un ser creado, porque el alma es eterna, Nayate Buddha, Naham, ¿cómo? Nayate Rakasi, Nayam Buddha, Ayo nitya, ¿por qué dice que es la razón? Ayo nitya, porque nitya ayo, sin nacimiento nitya, porque es eterna, no tiene nacimiento. Sasvatop, siempre permanece, que siempre permanece. Yang, ella, Purano, desde el antiguo, como el más viejo, la traducción, como Nahan Yate, por lo tanto no se muere, Han Yamane, cuando muere, Sarire, el Sarira, el cuerpo. ¿Sí? Entonces, el yo se diferencia en el idioma español de los seres, del ser, los seres, porque el yo es eterno. Es la enseñanza que desde la filosofía primaria, ¿sí? De los primeros filósofos griegos, como Aristóteles, Platón, Sócrates, todos ellos, ¿verdad? Pitágoras, como el yo, el alma, es diferente de lo que es el mundo fenoménico, que son el mundo fenoménico, el mundo que está aquí, los fenómenos, el nos, ¿verdad? El mundo nominal, el mundo espiritual, es espiritual. Entonces, muy importante esos detalles de la filosofía, porque aunque los dos traductores del BBT, la primera traducción que hizo el BBT en español en México, dirigida por varios devotos, entre ellos su santidad Hiranya Maharaj, mi maestro espiritual, Silacharya Dev, hicieron el yo. En el primer Bhagavad Gita, ustedes lo pueden conseguir por ahí a veces en los libros usados, ahí los venden. Es el yo, y está muy bien porque en filosofía y psicología el yo se utiliza más en ese contexto de conciencia, yo consciente. Y en cambio el ser se refiere a todo ser, ¿sí? Por ejemplo, ese sofá donde está Lilita es un ser, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Una bocina es un ser porque está aquí existe, es un ser, un árbol es un ser. Pero el yo, el alma, espíritu, es a lo que se refiere el Bhagavad Gita. Y en inglés self significa eso, el alma espiritual. Entonces, muy interesante esto. Ahora, otro punto aquí muy importante es que aquí luego nos está hablando Prabhupada de llegar al punto de entender a la Suprema, a Krishna y todo. Una tendencia muy marcada en los devotos de hablar mucho de Krishna, y es muy importante entender a Krishna, que es la suprema personalidad de Dios, incluso escarbar en los pasatiempos de Krishna, y eso, cuando un devoto predica mucho la filosofía, cuentitos así, o sea, historias, los lilas reales, son lilas reales, ¿verdad? Echar las historias, ¿verdad? Así, y el Bhagavatam y los Puranas se escribieron, y el Mahabharata, para cautivar a la gente por esa tendencia a escuchar historias, y así con historias, pero para enseñarnos que la filosofía del Atma, ¿sí? La filosofía de Krishna. Entonces, muy interesante esto, porque hay tres etapas en el conocimiento: Sambandha, Abhiyaya y Prayoyana. La Sambandha es entender nuestro yo como alma espiritual, nuestra relación con Krishna, que somos sirvientes de Krishna. Abhiyaya, los métodos para lograr lo que son las prácticas devocionales, las reglas y regulaciones, o mandatos en sánscrito, o como en español usa para reglas y regulaciones, reglamento, mandatos, así se pone en español. Chequenlo para que vean. Ahí en el Google Translator, ¿cómo le va a decir? Mandatos, reglamentos, ¿sí? ¿Qué es un reglamento? Por ejemplo, ¿alguien sabe qué es un reglamento? Lilita, ¿sabes qué es un reglamento?
¿Cómo que es un reglamento? ¿Qué te dice el reglamento? a lo que Que se debe seguir y lo que no, que... Exacto, ¿verdad? Uno, por ejemplo, es muy común cuando tenemos hoteles, dice reglamento, y también dice en inglés, rule and regulation, reglamento. Se prohíbe esto, se prohíbe, haga esto, haga el otro, ¿verdad? O sea, siempre hay esos reglamentos, ¿sí? Así, esto en sánscrito, ¿sí? Y estos vicios constituyen el paradharma, porque es interesante que hay personas, se le llama entre los neohinduistas, los indios modernistas. El modernismo es una filosofía que aparece a fin del siglo XIX, cuando empieza, digamos, los filósofos de la sospecha, ¿no? Como fueron Nietzsche, Freud, todos esos pensadores de esa época, ¿no? Darwin, otro, ¿cómo se llama? Es que rompieron con del positivismo, ¿no? Marx, ¿no? El marxismo, todas esas filosofías que rompieron con el mundo mágico de la Edad Media, el mundo incluso del Renacimiento. El Renacimiento trató de quitarse un poco el oscurantismo, sin embargo, no rompían con la espiritualidad ni con la sacralidad de ver el mundo como teocéntrico, como quería ser antropocéntrico, el hombre del centro y no Dios. Aún así, siempre se respetaba mucho el aspecto espiritual en la academia, en la filosofía. Pero en el siglo XIX, y después el siglo de las luces se les llama, ¿verdad? Si no me equivoco, me corregirán si me equivoco. En esa época se empieza a meter las ideas de la ilustración, de los pensadores franceses, de la ilustración, los ilustracionistas como Voltaire, Montesquieu, todos esos filósofos famosos, ¿verdad? Rousseau, ideas que a veces apenas están aplicando en el siglo XX y ni se han aplicado en la educación, por ejemplo. Pero bueno, aquí el punto es que empiezan a querer desencantar el mundo, o sea, se volvió, desencantaron el mundo del aspecto mágico o sagrado para volverlo reduccionista, materialista y crearon su fantasma que, ¿cómo se llama? Poseyeron, ¿sí? Poseyeron la mentalidad con el fantasma del materialismo, o la magia del materialismo, ¿no? Con esa magia del materialismo, que es otro tipo, es otro de magia, de mundo supersticioso, como lo han dicho muchos científicos, podemos dar una clase completa sobre eso, ¿sí? Pero el punto es que ellos vivían en un mundo desde David Hume, el pensador escocés que empezó con esas ideas de desacralizar la naturaleza, de volver un mundo muy lleno de conciencia de Dios, en que había mucha superstición, mucho fanatismo, mucho sentimentalismo y intolerancia sobre todo a lo que no fuera a otras religiones, así, en un mundo de oscuridad, así, ¿verdad? Muy oscurantista, y por ello no imaginaban lo que sería un mundo sin conciencia de Dios, como dijo nuestro maestro espiritual, ellos ni pensaban los horrores de un mundo sin conciencia de Dios. El secularismo, y quitaron todo, por ejemplo, antes en todas religiones, las bases para, por ejemplo, de los censos, para saber los nombres de las personas, eran las actas religiosas en todo el mundo. Todo era religioso, todo era conectado con la divinidad, todo ahí se veía, a ver su acta de bautismo para saber quién era persona, ¿no? En las iglesias, o sea, entonces le quitaron todo eso y crearon la religión, el nacionalismo y el secularismo basado en el positivismo de Comte, este filósofo francés que creó el padre de la Bretaña, que también desacralizó la ciencia, la naturalizó solamente y rechazó la metafísica como no es que decían que no existiera lo metafísico, que estaba bien, pero en el plano de la fe, pero en el plano de la creencia personal, pero la ciencia solamente en lo puro naturalista, ¿no? Y lo puro empírico naturalista. Y es interesante que él creó su iglesia, creó un culto, ¿sí? Porque a veces la palabra secta muy mal en español. No, la palabra secta no quiere decir algo negativo. Secta es como un grupo que se aísla de la sociedad para una vida muy religiosa. Como los monjes, ejemplos de sectas, podríamos decir, son los menonitas, los amish, ¿verdad? Que son gente que vive no interactúa mucho con la sociedad, pero es muy consagrada y no interactuó con la sociedad, era muy monástica, sí, eso es una secta realmente. Enseñanzas de un maestro las persevera muy estricto, muy ortodoxo, y en cambio un cult es lo que cult, y sobre todo destructive cult, cuando se crea un grupo inventado, una cosa inventada por alguien y lo adoran como un dios casi,
y hay cultos destructivos. Por ejemplo, los grupos que se suicidan y hacen locuras, no muy común en Estados Unidos y Europa, salen esos grupos así, ¿no? De gente así, ¿verdad? Que salen así, ¿no? O de una iglesia tradicional la vuelven un culto, ¿no? Vuelven al líder un dios y todos creen con él y así, ¿no? Se vuelven sentimientos, fanáticos, seguidores de eso. Bueno, entonces August Comte creó su culto así, que se llamó la Iglesia Apostólica. Creó templos, reescribió el calendario de los santos católicos para dar a glorificar a los positivistas como santos. Él decía que la humanidad era Dios y él que su esposa era diosa, y se planteaba la imagen de la Madre María, era como la divinidad su esposa. En Brasil, en Francia, aunque la gente no le gusta, a los científicos no les gusta hablar de eso. Y luego los neopositivistas, que son como los luteritos de la iglesia, positivista, ahí está el señor Russell, Alfred, se llama Russell, ¿no? Bertrand Russell y todos ellos, la ideología de ellos, estas personas eran agnósticos y ellos decían que, bueno, la espiritualidad no se puede comprobar, no se puede, eso es cosa que cada quien nos siga, ¿verdad? No está mala, es bueno. Pero sí eran muy jacobinos, atacaban mucho la religión católica, sobre todo cristiana. Tenían porque todos ellos generalmente todos ellos, y de hecho no eran ateos, eran gente de la francmasonería. Los países que ahora tenemos democráticos, ¿no? En Europa, digo, aquí en América, porque Europa siguió mucho oscurantismo hasta... ¿Saben que los que impulsaron mucho la democracia fueron los pensadores ingleses? ¿Saben eso? ¿Sabían? Los ingleses nunca dejaron de ser un reino, hasta la fecha son un reino. Es chistoso, ¿verdad? Es que donde se pone una cosa sale lo opuesto, ¿no? Como los materialistas en la Unión Soviética, tan estrictos con el materialismo, imponían que ahora que se acabó todo eso, se volvió muy espiritual. Los rusos muy espirituales y bien conservadores, ahora son neoconservadores, bien conservadores, conservadores. Al zar lo ven al gran presidente como un zar. El Papa de la Iglesia Ortodoxa está junto al Papa, siempre él. No, conservadorismo, ¿no? Pero bueno, así es el mundo, da vueltas este mundo inexplicablemente. Pero bueno, el punto aquí es que en el siglo XIX se volvió la moda en academia. Tenemos que romper con la espiritualidad, tenemos que crear un mundo secular, que es el mundo. Y ellos quisieron así como, lo que se llama el modernismo. Y esa tendencia se pasó incluso a la teología. Y otros que interpretaban la Biblia desde la lectura del darwinismo. Incluso desde Juan XXIII, un gran papa sin duda que hizo el Concilio Vaticano II, respecto a la tolerancia a la iglesia, cosa que todavía muchos católicos no aprenden, de la tolerancia a otras religiones, mismo que su papa lo dice, pero muchos todavía no lo aprenden. Ayudó mucho, pero era un fanático del darwinismo. De hecho, él era de una logia masónica. Vean las fotos de él. Él fue el que bendijo, si no me acuerdo, a los nazis también. Pero los nazis también eran bendecidos por los Estados Unidos antes. Hay videos, como están en el Parlamento. En México, los intelectuales en México eran muy pro-nazis, y de hecho fueron muy pro-nazis. Muchas a favor de los nazis. Era la revelación, ¿no? Claro, hicieron atrocidades luego y pues yo creo que ya nadie, ¿verdad? Son más quemados que los comunistas, que han hecho más barbaridades. Los soviéticos, los chinos, ¿no? Horrendo, ¿no? Ahí está Pol Pot en Camboya, ¿no? Esto de Vietnam, y luego, ¿cómo se llama ese otro lugar? Ahí está Corea del Norte, ¿no? Ahí está Cuba, ¿no? Que ahora ya se están civilizando, más o menos, no han salido, está terrible. Es otro viaje que hablar. Pero bueno, la cuestión es que quitar todo lo sobrenatural de las escrituras también. Así, ¿no? Quitar todo eso y hablar más bien todo desde el punto de vista naturalista. Y hay teólogos así, y así llegamos hasta la época actual, ¿no? Como, bueno, sería entrar. Pero es interesante esto porque los secularistas, los hinduismo basados en esta época del siglo de las luces, en esa moda de ser modernista, acaban de decir que cuando dice Sarva Dharma Paritya abandona todos los dharmas, que hay que dejar el dharma, deja las religiones antiguas.
y crearon el neohinduismo, ¿no? Un hinduismo basado en ideas así como de ese tipo, ¿sí? Y tenemos figuras muy destacadas en el neohinduismo, que fueron los nacionalistas hinduistas también, ¿no? La superestrella fue el famoso Swami Vivekananda, ¿no? Que come carne, fuma, no hay problema, ¿no? Que no hay que creer, hay que pensar que las historias antiguas milagrosas de las escrituras son mitos, lo importante es todo es Brahman, todo es uno. Aunque habló bien de Cristo, esa tendencia, ¿no? Que ya fue implantada de la época de la colonia por los orientalistas ingleses en educación para convertir a los hindúes en hacer dudar, que eran cristianos fanáticos, ¿verdad? Ellos, que no hacer dudar su religión a los hindúes. Y ellos dicen eso, ese es un punto interesante, que en realidad es un tema muy importante. Cuando Krishna Sarva Dharma Paritaya, él establece un principio supremo de Dharma. Es la siguiente línea, que vuelve a mi devoto. Él habla de los sistemas de Karma Kanda, de otros sistemas, que el máximo Dharma es la entrega a Krishna. Y eso lo dice también en el capítulo 12 del Bhagavad Gita, que el supremo Dharma es el Bhakti, el servicio. Y Dharma es muy importante porque Dharma con Bhakti van uno al otro. O sea, Dharma son los principios, ¿verdad?, de la religión, de la moral. Tiene varios significados, pero Prabhupada lo traduce, principios religiosos. Y los 4 principios religiosos son, acuérdense, limpieza, veracidad, austeridad, limpieza, veracidad, limpieza, veracidad, austeridad, ¿y cuál es el cuarto? Misericordia, ¿sí? Y los 4 de seguir, por eso en sánscrito empieza llama y ni llama, reglas a seguir y reglas que no debemos seguir, ¿sí? Reglas que debemos seguir. Y llama y llama, hay 4 principios básicos que uno promete cuando se inicia no hacer, porque de otra manera se rompen los principios, los pilares de la religión. Sí, porque hay unos, por ahí uno se rompe, de repente Kali Yuga se infiltra, ¿no? Pero es interesante esto, porque los ingleses, cuando llegaron a la India y sus académicos, los primeros orientalistas, estudiaban la India, encontraron con cosas chistosas, ¿no? Encontraron también que, por ejemplo, para atacar el Gaudiya Vaishnavismo en Bengala, porque Bengala se volvió la capital del British Raj, ¿sí? Bengala, Calcuta, allí. Y entonces ellos vieron que el Gaudiya Vaishnavismo, los cultos desviados de tipo Sahajiya, como son los Sakibekis, que eran tántricos antes. Las corrientes tántricas son corrientes que aparecen en el Shivaísmo en la India, en el Shivaísmo, y estas corrientes sacralizan la vida sexual, la sexualidad, ¿sí? Es cierto que es un tipo de tantra yoga, pero digamos ellos sacralizan mucho eso, y incluso hay templos de los tántricos en India, como el de Konarat, que están llenos de, ¿cómo se llama?, de figuras sexuales, hasta con los devas, con Krishna incluso, pues y hay cosas, y basados en los kamachastras que tenemos, como el de Kukoka y el Kama Sutra, no son los kamachastras que a veces sí están los acharyas, y que, ¿cómo se llama?, y los originales kamachastras que Krishna habla en el 11º canto del Bhagavatam, en el Bhagavad Gita, no son los mismos. Estos fueron recopilaciones hechas por estos otros, que introducen una serie de conductas desviadas, que el Bhagavatam son la antítesis, o sea, lo contrario a lo que manda el Bhagavatam y lo que mandan los Dharma Sutras, ¿sí? Y es interesante esto, porque a veces hay personas que no entienden bien este aspecto, incluso devotos. Yo me acuerdo que los devotos decían, cuando yo entré al movimiento, que en nombre de la conciencia de Krishna, del Bhakti, ¿verdad?, que no había que, por ejemplo, cultivar principios básicos del Dharma, como son la veracidad, como son la honestidad, como son para vender los libros de Prabhupada. Prabhupada dijo que no había problema. Y de veras, así, ¿no? Y yo recuerdo que una vez me fastidié que no me compraba libros, y le dije, aquí enseña la ciencia más perfecta, están leyendo el Kama Sutra, la India, aquí le viene toda la información completa. No es una mentira total, pero una mentira a medias, ¿no? Acá, y me compraron un montón de libros, ¿no? Y ¿no? Ya no volvió a aparecer por ahí, pero la gente lo leía y se sentía engañada. Claro que fue bueno en un sentido, pero en un sentido no era correcto, ¿no?
Y así a veces algunos devotos malentendieron esto en la época de Prabhupada, hicieron cosas ilícitas que no voy a hablar aquí, pero que, ¿verdad?, en nombre de servir a Krishna, porque es el supremo dharma, los dharmas básicos de ser piadoso, compasivo, que mandan las escrituras, no, eso no vale, y crearon unas ideas así muy raras. Pero no hay que malinterpretar. La conciencia de Krishna se establece, como dice Krishna en el Bhagavad Gita capítulo 6, que en los Shastras, lo correcto y lo incorrecto, se establece en los Shastras. ¿Y qué Shastras? Es interesante, porque ahorita, cuando los ingleses llegaron y vieron en la India había muchas, las corrientes tántricas, que eran parecido a lo que hoy se predica por algunos grupos e ideologías que se han puesto de moda, que se quieren imponer, ¿sí?, en los gobiernos y eso. Y ahí, por ejemplo, llega la crítica que dicen que los hindúes eran como los micos, o sea, eran como changos y eran unos y cosas así, ¿no? Por eso, y le sacamos fotos a sus templos. Miren, los hindúes, qué degradados, ¿no? Sus libros de sexología tienen, claro que cuando vino el modernismo dijeron, están muy avanzados. Están mucho más avanzados. Nietzsche también le gustaban los textos de la India, porque es muy avanzado. Sí, pero en filosofía y en el aspecto tántrico, sí, tenían una psicología y una sexología más avanzada, pero esos textos vienen con muchas perversiones que contradicen abiertamente los Kamashastras. Vamos a poner un ejemplo. Luego, los Dharma Shastras. Por ejemplo, en los Dharma Shastras está en el Parasana Smriti, porque hay varios Shastras, ¿sí? El Manu Sanjita es un Dharma Shastra que era propio nada más para Satya Yuga, eso lo dice el Parasara Smriti. En Dwapara Yuga estaban los del sabio Lukote y Dijita, dos sabios que son Dharma Shastras, perdón, de Gautama. En Dwapara Yuga Lukote y en Kali el Parasara Smriti. Y también está el Narada Smriti, ¿sí? Son los Smriti. Entonces, como dice, entonces los hindúes decían que los hindúes eran como los changos, porque hablan en sus kamashastras y sus templos, que había un montón de conductas bien tremendas, ¿verdad? Que implican actos como la zoofilia, cosa que condena directamente que habla el Bhagavatam, el sexo fuera de la vida matrimonial. Eso es completamente condenado en el Bhagavatam, condenado, ¿sí? Y en el Bhagavatam y en los Dharma Shastras, ¿sí? Y en el Kama Sutra van tendencias de actos sexuales innaturales, le llaman aprakrita, que naturales como lo que sería el coito oral, el coito, ¿verdad? Acá están prohibidas también en el Bodhayana Dharma Sutra, también en el, ¿cómo se llama? Atri Smriti, ¿sí? Del sabio Atri, y ahí habla directamente que quien hace eso, ya sea con hombres, y como el Yanyavaki Smriti también dice eso, con mujeres o hombres, el que haga ese tipo, ¿sí?, va a los planetas infernales, igual que matar un brahmana, que matar un embrión, que tomar vino, que engañar, que fugarse con la esposa, alguno un adulterio, es igual de pecaminoso, y uno van a ser los infiernos, y la siguiente vida van a ser como un eunuco, ahí lo dice el Bhagavatam. Las cosas son bien pecaminosas, ¿sí? Solamente y únicamente la vida sexual es con la esposa, casado. Claro, en otros yugas permiten este tipo de matrimonios, como pasó con el papá de Vyasadeva y Satyavati, o que por ejemplo un brahmana o un kshatriya, si una dama le pedía tener un hijo, era religioso darle un hijo. ¿Por qué? Porque generalmente siempre ha habido más mujeres, la mujer tiene su cuerpo físico, sobrevive más a muchas cosas, siempre ha habido más mujeres que hombres, y por eso en otros yugas se prohibido. Otra cosa que está prohibido también en este Kali Yuga es que cuando una mujer, por ejemplo un hombre, no tenían hijos, generalmente se probaba que el hermano engendrara un hijo con la mujer. ¿Me explico? Porque probablemente la falla del hombre, así se hacía, pero el hijo era genuino. También que, por ejemplo, o ir con un brahmana como Kunti, no le su esposo, porque él tenía la maldición que no podía tener hijos. El papá de Arjuna, ¿cómo se llama? Es Santanu, ¿no? Es el padre de Arjuna, ¿no? Santanu, ¿sí se acuerdan? Santanu es el papá de Arjuna, ¿no? No, pero el papá de los Pándavas, el papá oficial. Pandu, sí, exacto, Pandu. Él no podía tener hijos no podía tener relaciones con su esposa por una maldición
que eran unos brahmanas que habían hecho ese poder místico para relacionarse y los mató. Y la mujer brahmin lo maldijo, que tú el día que te acercas a tu mujer a tener hijos, te vas a morir. Entonces, él no Bharata, ve y pídele a un brahmana para que ustedes tengan hijos. Pero eran hijos del rey. Pero en Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu dice que está prohibido eso. Cuando habla con el Shankasi. Por ejemplo, en otros yugas, ciertos brahmanas, la gente podía ofrecer carne así y comerla. Los chachas, sobre todo, podían hacer eso. Pero aún así dice el cuarto canto que no estaban libres de todas las reacciones. Pero podían comer de forma regular o tomar ciertos alcoholes. La gente se regulaba más y no se contaminaba. Pero en Kali Yuga está prohibido todo eso. En el primer canto se dice, cuando está hablando los sabios con Sukadeva Goswami, que en este Kali Yuga, cuando a Kali vivir en un lugar, que dijo Kali, Purusha, le dice la persona de Kali, ¿dónde puedo estar entonces, rey? ¿Dónde qué? Donde haya relaciones sexuales con mujeres, o sea, relaciones sexuales ilícitas entre hombres y mujeres, donde haya matanza y comer animales, donde haya juegos de azar y donde haya intoxicaciones, tomen intoxicante la gente. Ahí tú vas a vivir, Kali. Ahí te vas a ir a vivir. ¿Sí? Entonces, es interesante esto que dice, que en este Kali Yuga, o sea, el Dharma, está prohibido que ninguna persona rompa estos 4 principios. Ahí lo dice el Bhagavatam. ¿Sí? Ahora, es interesante esto, que por ejemplo, los ingleses decían que los ingleses eran unos depravados. ¿Por qué? Porque en los Kamachastras y esos templos que hicieron los tántricos, hijos del Kamachastra, sí, muy desviados, se todo este tipo de perversiones, lesbianismo, homosexualidad, y ir con las prostitutas, todas cosas bien pecaminosas y así, ¿no? Y cosas así muy feas. Entonces, ¿cómo se llama? Ellos decían que cuando vino el cristianismo se hicieron morales y los musulmanes ya se limitaron, los hindúes, cosa que no es cierto, porque los Dharma Sutras establecen muy claramente si la poligamia religiosa se permitía. Era permitido, por ejemplo, que en otros yugas, en otras se permitía que un hombre pudiera tener más de una esposa, siempre que las pudiera mantener y cuidar a la familia, ¿no? Cosa que es bien difícil ahorita, ¿no? Y eso era permitido, pero ya hay que andar definitivamente, porque también la cultura védica, aunque es muy estricta y pura, reconoce la realidad, que siempre va a haber gente que es caída y por eso, ¿verdad? Hay, digamos, las concesiones y sí, mismo en Dwarka había prostitutas, zona de prostitución, porque así se evitaban que los hombres caídos fueran a contaminar mujeres decentes. Por eso había las prostitutas. Porque una sociedad, el Bhagavatam que pide los estándares y la cultura védica más elevados, también es consciente de la realidad. ¿Sí? Pero por ejemplo hay cosas que no, o sea, el hecho de que haya genes muy caídos, a esa gente no se le considera un estatus elevado. ¿Sí me explico? Por eso se dice que ciertas personas no pueden entrar al templo y ciertas personas sí, o tocar a las deidades. Eso hasta los Goswami lo establecen muy bien, que hay personas que no pueden ser iniciadas. Y por eso es muy importante todo esto, porque ahorita tampoco hay personas que también, hay 2 extremos en ISKCON. Un extremo son los super permisivos que quieren así ya tenerse casi progresistas, se les dice actualmente, ¿no? Así, ¿no? Y hay otros que son, ¿cómo se llama? Lo opuesto, ultra estrictos. Ultra estrictos. Y sería dar una clase y analizar, ¿verdad? Pues un rollo. Pero así, pues es normal que pase en una sociedad esto, ¿eh? Que haya ultraliberales y haya ultra estrictos, ¿sí? Así, gente, y sabemos devotos que son así, ¿no? Que predican y son devotos muy santos, sin duda, pero no sé por qué son así, que predican así cosas que las mujeres solo deben estar, como dicen en México, mujer como la escopeta, ¿no? Cargada y en el rincón de la cocina, ¿eh? ¿Sí me explico? Siempre cargada en el rincón, o sea, embarazada y ahí en la cocina. Pero eso, o sea, no puede ser así general para todo. Hay damas muy domésticas y muy felices en su casa, ¿verdad? Y está muy bien. Prabhupada incluso dijo a una devota que tu principal dharma es cuidar bien a tus hijos, aunque tengan niños chiquitos, aunque no vengas al altar, pues estar con los niños, ¿verdad? Tienes que cuidar a esos niños bien, a educarlos bien como devotos. Así Prabhupada lo dice. ¿Y cómo se llama? Pero hay devotas, como hay devotos de diferentes tendencias. No podemos
cosas así, ¿no? O que las devotas, que en India los devotas las mujeres no iban, por ejemplo, a estudios muy superiores, ¿no? Según esto, que las princesas sí. O sea, depende también, pero me refiero yo a que quieren establecer, generalizar así, ¿no? O que cuando Prabhupada en tantas instrucciones dice, no dice eso, Prabhupada no dice eso, o sea, en fin, es otro discusión. Pero hay personas que predican así, ese es el único camino, o sea, muy fanáticos, ¿no? Extremos, ¿no? Quieren que en el cada sí se guarde ayuno total, cuando Prabhupada nunca enseñó. O el tema de los cacahuates, empezar a especular, que es otro tema que se está haciendo investigación científica, ya nos están ayudando, aquí los especialistas de la Universidad de Narro, Pacta Juan, que es doctorado en agronomía, todo eso para mostrar cómo eso son frijoles, pero bueno, lo vamos a ver. Científicamente está comprobado eso, pero en fin, pero luego entramos en eso. O por ejemplo, así hay extremos, ¿no? Y hay también los liberales que no importa, incluso quieren apoyar el aborto, legitimar la homosexualidad como igual, casi que los personas esas en los templos. Hay la otra tendencia, ¿no? Porque así es las fuerzas de las tendencias, ¿no? Las fuerzas Maya y Kali Yuga siempre están afectando el movimiento. Pero aquí la cuestión es que no podemos nosotros como ni una cosa ni la otra, sino simplemente estudiar, enamorar la bondad, equilibradamente las instrucciones de Prabhupada, ¿sí? Seguirlas, las instrucciones de las escrituras. Porque, por ejemplo, hay unos, no sé qué, cómo, no entiendo yo, pero así pasa, ¿no? Por ejemplo, hay personas que piensan que porque Prabhupada en un momento dado dio una instrucción a una devota, un devoto, una cosa, ya creen que se debe ser siempre, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de un devoto que quería casarse otra vez con otra devota. Y Prabhupada un tiempo quería introducir la monogamia, la poligamia en ismo. Pero cuando vio que sus discípulos, especialmente Estados Unidos, no eran matrimonio, separaban y cosas así, Prabhupada prohibió, porque vieron que eran incapaces. Y por ejemplo, a un devoto le pidió, Prabhupada, me quiero volver a casar también. Y Prabhupada dijo, sí, es una historia muy famosa que cuentan los devotos. Y que luego llegó otro también, Prabhupada, yo también. Dijo, Prabhupada, tú no. Y luego le preguntó que por qué no. Dijo, porque tú sé que vas a obedecer y aquel me iba a desobedecer de todas maneras. Iba a tomar una grave reacción. Es una historia muy, bueno, siempre la escuché yo de devoto, muy nuevo. Ya se verificará, a veces pasa también. Pero la cuestión es que ¿cómo se llama? Hay instrucciones, las cartas no pueden estar tomadas, no todas son las únicas fuentes para entender algún aspecto de las cartas de Prabhupada, pero digamos que una carta, por ejemplo, a Prabhupada le dio mucho gusto que Bhalavanta Prabhu lo inspiró a que quiso ser alcalde, él es abogado, quiso ser alcalde de una ciudad, y estaba muy feliz que fuera alcalde. Y es un hecho que el movimiento de conciencia va a ir creciendo. Y a ciertos devotos, por ejemplo, no le prohibió que fuera una manifestación pro aborto. Así, la Prabhupada en un momento dado no le gustó, o le dijo a la otra que no fuera. O sea, en ese tiempo obviamente los devotos eran mucho más neófitos que ahorita. Ahora los devotos, y conforme crece el movimiento, también Prabhupada dice que vamos a aprovechar todo lo que es favorable para predicar la conciencia de Krishna y rechazar lo desfavorable. Por ejemplo, los devotos en San Diego una vez participaron en un evento, o varias veces en eventos de grupos de protección de animales, que hablan de no matar animales y no comer carne y todo eso. Y otro Vaisnava muy respetable mandó una carta al ISKCON World Review diciendo que no, que Prabhupada dijo que un devoto para ser vegetariano tiene que ser una sociedad vegetariana. Pero es que no está haciendo de una sociedad vegetariana, es un principio, matar animales es piadoso, es bueno, ¿sí? Así, en un momento dado no es malo, ni es un pecado. Yo no soy de ninguna asociación de pro de nada de esos, pero en un momento dado no, vamos a apoyar lo que apoya la cultura de, ¿sí? Claro, hay el extremo, por ejemplo, los veganos son un súper extremo. ¿No? Claro, cuando es para el restaurante, como dice mi maestro espiritual, cuando es para el restaurante, sí, hay comida para todas las tendencias, ¿verdad? Porque es negocio. Pero para predicar a veces no son no ese mismo sentido de aplicación pragmática para ver el beneficio último, que la gente se haga consciente de Krishna. Entonces es un tema interesante que requiere inteligencia. Y Prabhupada quería, como dijo, ustedes, le dijo a sus discípulos, sobre todo en Estados Unidos, ustedes son gringos, ¿no? Los americanos, ¿no? Norteamericanos, estadounidenses, ustedes son gringos, ¿verdad?
Si usted no hace algo extraordinario para traer al mundo, entonces ¿de qué sirve que sean gringos? ¿No? Así también, si nosotros no usamos nuestra inteligencia para predicar, ¿no? Tenemos que ser inteligentes, ¿no? De predicar. Pero tampoco sin sacrificar los principios religiosos. ¿Cómo vamos a sacrificar los principios? Ahora, que porque Prabhupada decía que un devoto no debe... Así es cierto, en un momento Prabhupada decía un devoto, tú eres la medicina ayurveda. Pero obviamente en muchas partes Prabhupada que la ayurveda es muy bueno. Y es muy bueno. Muchas enfermedades, mismos médicos occidentales ya tienen, en Harvard ya estudian ayurveda como carrera. Ahí en universidades de India casi todas tienen la carrera ayurvédica como carrera. La ayurveda es muy bueno, o sea, tiene cosas buenas. Claro que de acuerdo al tiempo, lugar y circunstancias se puede aprovechar. O sea, no podemos tomar posturas extremistas ni ultraliberales. Entonces ya cualquier cosa es buena, no, hay que usar las cosas desde una perspectiva así. O decir, yo por eso no me meto, yo soy así. Bueno, cada quien, hay que respetar a cada devoto, cada quien es como cada quien es, ¿verdad? Y cada quien. Pero lo importante es no, ¿cómo se llama eso? Ser un poquito inteligentes sin romper los 4 principios que Prabhupada enseña, sin romper lo que enseña Krishna. O sea, el Dharma es sumamente importante y todos los que por ser devotos que estamos libres del Dharma, eso es ilusión. Es el supremo Dharma. Por eso dice, le preguntaron a Sutta Goswami, los sabios de Naimisaranya, que hay muchos tipos de escrituras, Buri, Burimi, Karmani, hay muchas otras muchas escrituras que hablan diferentes procesos, ¿verdad? Así. Y por favor, danos la esencia por la cual el Dharma supra, si las almas pueden llegar a la perfección y la satisfacción total. ¿Y cuál fue la respuesta? Es la continuación de lo que dijo Krishna. Sabai punsam paro dharmo yato bhaktir adoksayeha itukia patijata yarma suprasiti. El supremo dharma es aquel que nos lleva a prestar servicio opcional de una manera interrumpida y, ¿cómo se llama? Inmotivada. Y así nos lleva a la completa satisfacción del yo. ¿Sí? Pasanando. Así. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el Dharma es, ¿no? Si no, como dijo, también lo cita Rupa Goswami, precisamente de esos grupos de tantrismo y eso, cuando el Gaudiya Vaishnavismo creció y agarró mucha fuerza, los sahayiyas agarraron para ganar credenciales de autenticidad, ¿sí? Algunos eran budistas, otros eran chivaístas, tántricos, tomaron el Gaudiya Vaishnavismo, ¿no? Y crearon un montón de grupos bien distorsionados, bien desviados, ¿sí? Y por eso Rupa Goswami dice que el Bhakti dice, como este verso en la Pancharatra, muy famoso, Sutri Smiti Puranadi, Pancharatra Vijim Vinaya, devocional, que parece una gran devoción, pero se aparta de los Vijil, los mandatos de Sutri, del Smiti y los Puranas y del Pancharatra. Ajay Tukira Hatibati Upayava Karpati, se vuelve un disturbio para la humanidad. ¿Sí? Se vuelve un disturbio para la humanidad. Y ahí vemos los grupos estos, están los Sakibekis, que son homosexuales, se visten de gopis, y andan de gopis buscando su Krishna, y eso todos los van brindaban. O están los estos que hacen rasalilas, ¿no? Con sus discípulas, hay un libro que escribió un devoto muy famoso, que ya fue el cuerpo, este devoto es muy erudito, hizo una investigación, todos los cultos, de 33 cultos desviados que hay, por ejemplo los Rigvedi también existen ya en la India, que iniciaban para el guru anterior, porque era casi una divinidad, y todas las cosas ya existen, ¿sí? Alejados de los mandatos del Shastra, ¿sí? De las escrituras. Y también, por ejemplo, bueno, podemos dar una clase sobre otros de los Shastras, más de los Shastras. Por eso el Bhakti se basa en los vidhis, en los mandatos de la escritura. No puede uno, o sea, no se puede, ¿sí? Por un ejemplo más para terminar, eso del aborto. En el Brahmanda Purana, el Garuda Purana, en el, ¿cómo se llama? Este otro Purana famoso, en el Atris Mitri, tantos dice que los pecados, Krishna directamente en Brahmanda Purana, como también en el Garuda Purana, lo pecaminoso que es matar a un bebé en el vientre, el aborto, es sumamente pecaminoso. Es vacas a matar a brahmanas, es un gran pecado. ¿Sí? Así, ¿no? Y alguien pues sí, no, pero yo no estoy en contra del aborto. Ay, por favor, ¿sabes qué? Esa persona no, permíteme, pero eso no puede estar en conciencia de Cristo. La persona, la verdad, eso es diabólico, demoníaco. No, pero si es por violación, sacan ese ejemplo.
¿Y qué culpa tiene el bebecito? Darlo en adopción. ¿Cuántas parejas hay que no tienen bebés? Mismo devotos que no tienen hijos. Por ejemplo, teníamos 18 años sin tener hijos. Adoptar un niño devoto. Es tan importante, o sea, tantas parejas que no tienen niños. Tantas parejas que quisieran tener bebé. Dice, es que una niña de 2 años, no es cierto, una mujer que se embaraza no es una niña. Eso ya no existe. La niñez es una edad en que no hay eso. Eso ya se llama de la edad de la pubertad, ya es una mujer. De hecho, antes, ¿por qué creen ustedes que hay costumbres? Entonces en México hay así, que a partir de los 2 años ya a los niños no les pegan ni nada. Porque antes, a los 12, 14 años ya tenían que entrar a la vida adulta. Las mujeres se casaban a esa edad, porque la muerte también venía muy corta, había muchas enfermedades, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, los judíos, que ya son adultos, porque en otras épocas a los 12 años ya tenían que vivir como adultos. Algunos eran a los 15. Ya podía decir, ay, por aquí se no puedo decir nada. No, ahora es a los 18 en México, en Estados Unidos es a los 21. Sí, no, oficialmente. Pero no, o sea, realmente, o sea, así era la antigüedad. Pero una mujer que ya es embarazable, ya no es niña, señor. ¿Sí? Y si fue violada y eso, pues que el bebé se entregue en adopción en su defecto. Hay clínicas que ayudan a eso, a que tenga su bebé y lo pueden entregar en adopción. Hay tantas personas, incluso actrices ahorita que son productos y que fueron atacadas. Y son ahorita mujeres muy exitosas. Y niños, niñas y niños. ¿Qué culpa tiene una pobre criaturita? ¿No? Eso es demoníaco. Como Putana, ¿no? Que le encantaba matar niños pequeños. Eso es la mentalidad asura. Y aquí sí, no, yo no estoy a favor. O sea, por favor, yo no, ay, o sea, por favor, o sea, yo no estoy, yo estoy a favor, lo que se dice así, ni en contra, o sea, no, o sea, el Dharma es el Dharma. Y alguien que hace eso, Hare Krishna, como dice Prabhupada en la historia de Chitraketu, cuando mataron al niño, que debe consagrarse a Krishna para purificar ese pecado, si no, va a ser, dice también Yoda Purana, tendrá que ser matado no sé cuántas veces, miles de veces para que lo maten así a esa persona. En fin, hay pecados muy feos, muy feos. Y nosotros debemos predicar contra el Dharma. Que somos devotos, no, está bien, no vamos a predicar, no. Así es. Bueno, vamos a parar aquí, muchas gracias por su santa atención. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerla con todo gusto. Los de técnica no se nos está, pero ahí en el ¿cómo se llama? Vamos a verla, pueden preguntar en los comentarios y yo les hago llegar después la respuesta. ¿Alguna pregunta? Pues mi pregunta es como muy ingenua, pero ¿sabes? ¿Qué usted piensa? Bueno, respecto a todas las cosas. El texto que leyó usted habla sobre, bueno, yo le entiendo, el devoto debe despojarse del ego falso y trascender su vida. Mi pregunta está basada en eso. De acuerdo, te digo muy ingenuo, ¿no? Cómo hacer que su vida de uno se despoje uno del ego falso sí. y trascender su vida, ¿no? ¿Cómo? Ajá. ¿Cuál es la respuesta? La tengo yo. Ok, sí, esa es muy buena pregunta. Ok, no, sí se entiende y es muy buena pregunta, es muy importante. Porque a veces muchos de vos oyen, sí, no somos el cuerpo, pero ¿cómo le hago? Me identifico con el cuerpo, ¿cómo no? Las cosas así. Primero que todo, el hecho de seguir las reglas y regulación del Bhakti Vidhi, o sea, el levantarse temprano, el venir al servicio devocional a Krishna, sí, todo eso. Estoy viendo a ver si hay preguntas aquí en el... el venir aquí, ¿cómo se llama? A cantar Hare Krishna, el seguir la orden del más espiritual, adorar a la deidad. Ya estamos actuando en la plataforma de ego puro, de eterno sirviente de Krishna. Que me levanto y me pongo tilan, me levanto en la madrugada, me pongo a cantar el santo nombre, me pongo a estudiar libros de Krishna. Ya estoy actuando como un alma espiritual, ya estoy superando el ego falso. ¿Sí me explico? Y obviamente que es un proceso que nos va purificando, no va a ser de un día para otro. O sea, no de un día para otro uno ya está así, ¿no? Dice el Néctar de Devoción, el Bhakti Rasamrita Sindhu, lo explica Rupa Goswami, adosará, primero existe fe, adosando
Sadhu Sangha, luego uno vive en acción de votos, está Vayana Kriya, uno recibe iniciación y empieza el Vayana Kriya, o sea, el Sadhana Bhakti, Tato Narto Nivitisha, y por seguir acaban los anartas, el gusto por los anartas, o sea, romper principios, todo eso se va quitando. Tatutista, ruchista, y se vuelve uno nistista, se vuelve uno fijo, ya no se cae, ya está fijo, y de esta plataforma fija, Ruchi, llega a la etapa Ruchi, en la cual empieza a saborear literalmente el santo nombre, las escrituras, el bhakti, el progreso, a todas a dos acá, y luego viene un apego más fuerte, Tato Babet, hasta que se desarrolla Baba, empieza el estado de Baba, que empieza a sentir los primeros síntomas estáticos, ya empieza uno, cuando oye de Krishna, el néctar se siente, empieza a surgir síntomas ya de éxtasis, de amor, de Krishna, y luego madura el prema, en el cual se establece la relación de nuestra purificación. Entonces va a haber Kramaha, es un paso, va gradual, no puede uno saltar inmediatamente a prema, ¿no? Sino va gradual el paso, se tiene que quitar los anartas. Entonces vamos con ese proceso, cantar rondas, venir a mongolarte, adorar a las deidades, hacer servicio, distribuir libros, comer únicamente prashadam, ofrecer tu comida a Krishna, pensar en Krishna, poner a Krishna como la meta de nuestra vida, como dijo Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Pranat, Krishna es nuestra vida, Krishna Mata es nuestra madre, Krishna Pita es nuestro padre, Krishna Pranat es el Señor de nuestra vida. Si cuando ponemos a Krishna como la meta de nuestra vida, eso es entender que no somos el cuerpo. No tenemos que hacer una relación aparte. Me voy a meter en el agua en puro hielo para entender que no soy el cuerpo. Me voy a meter a hacer 100 ayunos. Y además también, sí, no, hoy voy a hacer un ayuno total sin comer hasta la 1:30, que es exactamente cuando pasó el sol, no sé, que es en la India, no es aquí. Para comer nada más dura porque soy súper realizado. Claro, el que quiera hacerlo, que lo haga, ¿no? No, o sea, tenemos que lo que sí la Prabhupada nos enseñó el proceso, que es como un sándwich, ¿no? Programa matutino, ¿verdad? En el día actividades conscientes de Krishna, sus deberes conscientes de Krishna, en la noche otra vez, ¿verdad? Si uno está en el templo es muy bueno, ¿verdad? Pero el programa matutino es básico, esencial, para poder trascender esa influencia o sea, que se purifique el ego, asegura el ego puro, que es el sirviente de Cristo. Seguir los principios, cantarla, todo así como van los deberes que nos da Krishna, y cada quien de acuerdo a su modalidad, a su capacidad, está en diferentes niveles de eso. Nos apegamos a eso. Y mi gurú explica un ejemplo muy bonito que dio Silacharya de, que dice que es como un car wash automático. ¿Sí? Que uno lleva el carro, lo mete ahí, lo deja y entra una banda y lo va a limpiar, más tiene que seguir ahí hasta que sale limpiecito el carro. ¿Sí? Así es. O como uno se sube a un avión y va en el avión, y además a veces olvida que va en el avión, pero uno sigue en el avión, ¿verdad? Y ya, pero no va a su destino. Así el hecho de seguir este proceso, llevamos a nuestro destino, ya está entendiendo que no es el cuerpo. El cuerpo andaría haciendo cosas pecaminosas. Si uno cree que se cree el cuerpo, estaría haciendo realmente cosas pecaminosas. Pero si uno está siguiendo las reglas, como dicen las escrituras, si uno sigue, eso es correcto. Eso es entender que no soy el cuerpo. Por eso nos ponemos tila. Todo eso es entender que no soy el cuerpo. Comer únicamente prashana, como cosas prohibidas, ¿verdad? Tomando cadáveres, carne, todas cosas que son prohibidas. ¿Sí? Yo todo lo ofrezco a Cristo. Eso es entender que no soy el cuerpo. Solo tenemos que hacer algo más. ¿Sí me explico? Es como uno realiza que les apego al cuerpo. Bueno, perdón. Sí. Sí, perdón. Quería hacer esta breve pregunta. Ahorita está en auge lo que mencionamos, uno como practicante de la ciencia de Dios, uno obviamente que se opone al famoso aborto. Y entonces hay personas ahorita, un grupo masivo, que están a favor. No tanto, ¿no? Pero sí hay un sector, inclusive hasta la Cámara de Diputados se habla sobre esos temas y unos están a favor y otros en contra. Y curiosamente, a veces también me llama la atención el famoso, los preservativos, todo ese tipo de situaciones. Uno como devoto, obviamente, ¿no? Pero cuanto a los preservativos, situaciones, uno como devoto, si le llega a uno a preguntar, bueno, bueno, yo no sabía. Bueno, vamos a ver una cosa.
haber escuchado, pregunta la cuestión esa de que uno como Vaishnava se opone por completo a la cuestión del aborto, pero que dice que luego también se habla así en los círculos sociales, culturales, académicos, políticos, en todo eso, sobre los preservativos. Aquí hay que entender una cosa, en Occidente se oye mucho la clase, esa interrumpe la clase y estamos grabando al público. Hay que entender que crecimos en una sociedad que a la academia le han lavado el cerebro, la han adoctrinado a favor de esas ideologías que tienen un trasfondo histórico. ¿Podrían por favor quitar esa clase, por favor? Se está interrumpiendo el sonido aquí en la clase. ¿Cómo se llama? Resulta, por mis padres estudiaron medicina en los 50s. Cuando hubo el proyecto de introducir la planificación familiar fue por ciertos poderes muy grandes del mundo, ciertas potencias, que con el objetivo, según sus manifiestos escritos, que el objetivo era que Latinoamérica son lugares por los cuales son centros de suministro para ellos, y que en caso de volver a haber una guerra, era asegurar que la población de Latinoamérica no creciera, porque antes por las enfermedades, por los medios naturales se mantenía las poblaciones pequeñas, pero como en la India, ¿no? Cuando hay un buen sistema de medicina y de alimentación, la población crece mucho. Entonces, con temor a eso, introdujeron los programas como la Planned Parenthood, una asociación dedicada a eso, que fue creada por los Ku Klux Klan, una señora de los Ku Klux Klan, porque no querían que se reprodujeran los negros, la población negra. Y lo chistoso de esto, que quienes más agarraron la onda de la planificación familiar fueron los sajones, la población blanca en Europa y Estados Unidos, son los que poco se los familiares muy destruidos agarraron esas ondas, y la población latinoamericana y negra no ha agarrado mucho esa onda, hasta recientemente que lo adoctrinan en las escuelas y todo. Pero como la medicina mejoró mucho, ha crecido mucho la población. El tema aquí es sabemos que, como dicen las escrituras, seguir sanskaras, eso era de los Vrillas, es el séptimo canto, la gente más elevada, brahmanas, paisas y kshatriyas, gente muy elevada que es la minoría siempre, y la mayoría son shudra. Los sutras dice que para los sudras el único sanskara, y Prabhupada también lo dice en varias clases de Bhattan, es el vivahayagya, el matrimonio sagrado, y que la gente que los sanskaras son obligatorios para las clases más elevadas. Para los sudras solamente el vivaja, porque su nivel de control no es igual. Ahora bien, lo que le podemos decir a la gente es esto, que vida sexual fuera del matrimonio sagrado es muy pecaminoso. ¿Sí? En la cultura védica hay un método que se llama Garbhodana, que sigue automática, en el 10º canto, en la historia del nacimiento de Krishna, hay una cita de Prabhupada que dice que es el método de control natal automático. Si se sigue eso, automáticamente hay un control natal. Es parecido a lo que le llaman los católicos el método del ritmo. Entonces, lo que nosotros estamos en desacuerdo, en completo desacuerdo, Prabhupada dice, es en utilizar que matan a la criaturita. Todos son métodos anticonceptivos que matan a la criatura, como el virus, ¿no? Que despedaza al embrión y luego crea enfermedad. A veces nacen niños con el aparato en el cerebro, en el cuerpo. O sea, nosotros no estamos a favor. Ahora, yo entiendo que hay gente. Yo me acuerdo que yo conocí en cierto lugar, no voy a decir el lugar, unos vecinos que estaban junto al templo, y la señora se quedó viuda de su esposo, y la señora para trabajar pues iba a cosas feas, ¿no? De mesera, de la vida alegre, y echaban a los niños porque estaban abandonados. Y esos niños también, unos de ellos sí se casaron, formaron familia y llevaron una vida, ¿verdad? Afortunadamente ya no llevaron esa vida que la mamá. Hubo un tiempo en que anduvieron haciendo cosas así, pero ya luego ya se normalizaron, y gracias a Krishna vinieron al templo y son piados, ya siguieron, digamos, son vidas que están casados, así. Entonces esa gente a veces yo mismo pensé, y le pregunté a Santiago Gurupasad Swami, yo creo que no sé, porque también la primera cuestión de la control natal apareció con los nazis, fue un proyecto nazi. Los que inventaron los preservativos fueron los nazis. Hasta donde yo sé, me corregirán si hay una evidencia que fue antes alguien más, pero es muy oficialmente conocido eso, para que la población indeseable no creciera. Entonces, los inferiores, incluso decía de la gente latinoamericana, de México, Hitler dijo cosas bien feas de los mexicanos.
para los que adoran, porque hay neonazis en México también. Bueno, entonces a ver si no me quieren luego hacer algo. Pero el punto aquí es que en realidad las escrituras, todo Prabhupada en el capítulo 16 de Bhagavad Gita dice que todo tipo de sistemas de, ¿cómo se llama?, de preservativos artificiales, así, son asúricos, lo dice. El tomar pastillas, el todo eso, ¿no? Entonces, híjole, yo digo, eso no es mi opinión personal, ¿no? Yo le a una persona, porque yo conocí un caso, que me iban a hablar conmigo, me decían, es que la madre decía, ya tengo 5 hijos, ya no puedo tener más hijos, pero el marido está nada más encima y acá y acá, y no seguían el Garbhodana, ¿no? O sea, su nivel no era suficiente. Entonces, dice, le preguntaron a mi maestro en ese tiempo y le dijo, no, pues es que uno debe decidir si uno va a seguir o no va a seguir. Yo he conocido otros que como solución, que no creo que sea lo más bueno, es que la esposa se opere. Yo diría que se opere el marido, mejor que se haga una vasectomía. Pues sí, porque la pobre mujer tiene que pagar los platos rotos, ¿no? Y en última instancia yo entiendo que entendemos que sí hay gente que es difícil, por eso en la cultura védica había poligamia, ¿no? Para que había otra esposa, así ya había más control y dejaban, porque a cierta edad la mujer puede tener varios hijos, ya nomás quiere cuidar a sus hijos, ya no tiene tanto el apetito de la mujer sexual, aunque un tiempo es muy fuerte, también se le quita muy rápido y tiene más control que el hombre, aunque no lo así es. Entonces es un tema interesante ese que se tiene que, yo creo que ya queda a la libertad de cada quien, porque tampoco podemos meter en la vida de cada quien, pero yo sí humildemente, si yo mi humilde como recomendación, ya lo digo lo menos pecaminoso, yo no soy una chaya para decir esto es lo correcto, ¿no? Pero híjole, si el tipo es tan acá, tan lujurioso, pues que se opere ahí, ¿verdad? Su vasectomía, ya que se limita el matrimonio nada más. Y también es una cosa, ya creo que cada pareja tiene que ir viendo, ¿verdad? En dirección con su maestro. A veces los maestros son sanyas y ni saben nada de la vida familiar. Y es un hecho que a veces ha pasado que hay una esposa súper estricta, fanática, así, y el esposo, y luego, no, porque yo somos puros, santificados y no sé qué. Y eso también es malo. En fin, es un tema, digamos, un tema bastante, ay, de que yo creo que ya, mi humilde, yo una persona, gracias a Dios, no, digo, no tengo ese problema, ¿no? Que tenga que andar cuidando con otras mujeres, o sea, ni tengo ese problema, ¿no? Afortunadamente, pero no todos somos iguales. Y ya, yo creo que la pareja tiene que ir decidiendo con el apoyo de devotos que comprendan, ¿verdad? También yo recomiendo no ir con los psicólogos mundanos, porque no, dale vuelo a la hilacha. Son así, ¿no? Dale, no, pues que toda esta mujer, así, pero con devotos psicólogos buenos. Y lo que sí digo, pues en un momento dado, la vasectomía no se pierde semen porque el esperma no sale, es como si fuera celibato. Y si la persona no puede controlarse así, el nivel todavía no está así, primero que empiece a cantar más rondas, que siga los 50 rondas, va a ver que sí se va a controlar. Y si de tiro es tan bueno, que lea más, que adore más las deidades, que lea muchos libros, que salga a correr, haga kung fu, eso es buenísimo el kung fu para controlar la pasión, buenísimo. ¿Cómo se controla la pasión? En fin, ¿verdad? Como grande para hacer kung fu, hagan un ejercicio más pesadito, ¿verdad? Caminando más, trabaje mucho duro para esa energía tirada. El kung fu, por eso el arte marcial, de hecho, también lo usaban, los monjes también lo usaban en la India, porque el kung fu se deriva de las Dharma Veda, de los artes de la India. ¿Sí? Y eso ayuda mucho a descargar todas las pasiones, lo situo en bondad inmediata. Yo practico Kung Fu también, es muy sano para mi vida, es muy bueno para mi vida. Y también ayuda a controlar todas las pasiones, las controla uno con ese ejercicio. Lo que es el Vyayam, que es como el Tai Chi, que viene así todo eso. Es las formas, eso, termina uno citado en bondad. En fin, hay recomendaciones, ¿verdad? Y ya la pareja tiene que hablar ellos y ayudarse, porque es un hecho, o también a veces la dama es la que tiene ese problema y ni modo que va a permitir que se están decayendo. Y eso, pero eso se da más bueno, sí, yo no sé cómo yo he hablado con pocas parejas sobre eso que me han hablado. Y yo, aunque no soy un acharya, pues tratar de que ellos de la manera más religiosa posible superarlo.
porque es un hecho que exigir que todo brahmana que pueda seguir el sanskara como es, o sea un kshatriya, un vaishya así súper acá, que era una minoría en la cultura védica, querer exigir eso es una utopía también. Y lejos de que el movimiento sea atractivo, se vuelve inatractivo, se vuelve un grupo bien fanático. ¿Sí me explico? Así se vuelve. Perdónenme que le haya mencionado este tema, no sé que no es muy apropiado, ni yo lo digo por mí, yo lo digo porque luego en los comentarios. Déjenme traducir. Prabhu dice que él hizo la pregunta que a lo mejor es inapropiada, pero que dice que esas preguntas son muy comunes que se hacen cuando a la gente que está acercando a la conciencia de Krishna, así vea que apenas está empezando, y que son cosas que pues sí, que sí es verdad. Quizás el tema da para más, porque inclusive yo he escuchado que se dice que jóvenes, por ser el hecho de ser jóvenes, tienen derecho a utilizar los preservativos, ¿por qué? Por el hecho de que son jóvenes. Aquí también dice que se le predica en la sociedad que sí, que tienen que usar los preservativos porque son jóvenes. Sí, así, es cierto que hay toda una cuestión de la ideología de género que está predicando todo eso, producir promiscuidad, y esto viene por dos factores muy interesantes. Uno, que esas potencias muy poderosas que quieren asegurar sus suministros para el futuro, quieren que la población latinoamericana merme, y otra cosa merme y se estabilice un poco. Y otros son la otra fuerza utilizada por ellos, porque estos ya no tienen a la URSS, una superpotencia detrás. Es la nueva izquierda, el marxismo cultural, que es la padre de la ideología de género, que basados en las tesis hechas por Engels y Marx sobre todo, que decía, Lenin las definió así: tenemos, que utilizar a los idiotas útiles, mandarlos a militar a nuestra ideología. Dos, y crear odio entre grupos de clases, de dividir a la sociedad entre clases, hombres, mujeres, homosexuales, no homosexuales, negros y blancos, ¿sí? Ahorita se ocupa de esa dialéctica, la lucha de clases. Dice, tenemos que acabar con las bases de la moral, la familia, la religión, la espiritualidad, ¿sí? Y meter la inmoralidad, y que el Estado sea Dios, y así van a comer las migajas de nuestras mesas. Esas son las síntesis de las tesis marxistas, que la familia es la creadora del capitalismo y hay que destruir la familia. El aborto, el primer país que legalizó el aborto fue la Unión Soviética Roja. Ahorita está casi prohibido en Rusia, pero en aquel tiempo, ¿verdad? Rusia es otra cosa hoy, neoconservador. Rebotó, a lo tocó fondo y rebotó. Entonces, aquí esa ideología está bien porque quieren promover la promiscuidad. Ganan las empresas que producen los anticonceptivos, no son baratos. Yo estaba comprando una farmacia en Village, sentado todo, que vendía libros ahí, en Monterrey, y llegó una muchacha, ¿quién unas anticonceptivas? Y estaba ahí y dice, ¿cuánto cuestan? Yo estaba juntando como 600 pesos diarios, cambiando las monedas por billetes, y costaban 600 pesos una cajita de 3 pastillas anticonceptivas. En aquel tiempo, dándole casi lo que sería ahorita, casi 1,500 pesos ahorita, costaba una cajita de 3 pastillitas. O sea, no es barato, eso es un gran negocio. Y el aborto no es gratuito, cuesta muy caro. Y lo que hacen esas compañías es que dicen que tienen el doble que tiene la McDonald's de hamburguesas, lo tienen ellos en todo el mundo. Hacen un tratado con el gobierno. Mira, gobierno, tú le dices, te vamos a apoyar con esto, empresas transnacionales que den empleo y todo, puedes meter aquí, permitir el aborto, y ¿sabes qué? Que con los impuestos del pueblo se dé gratuito, pero tú nos pagas. Y obviamente que va también para los políticos no muy honestos, ¿verdad? No sé, porque no puedo hablar aquí, ¿no? Yo no sé a ciencia cierta aquí, pero sé que en otros lugares así hay datos que sí así es, y dan apoyos a los grupos feministas, grupos abortistas, para que promuevan esto y masacren a las criaturitas no nacidas. Y ya en Canadá, Estados Unidos, pero en Canadá ya está permitido eso, y todo eso lleva a la depravación, ¿no? El pansensualismo, por ejemplo, la pedofilia está permitida en Canadá. Un niño ya de 12 años ya puede irse a vivir, o una niña con un hombre o una mujer, y ya 5 años. El aborto prenatal, a los 9, recién nacido, matarlo, y los órganos se van a los... esa es una filosofía demoníaca.
Entonces, claro, por ahí empiezan, no, los jóvenes tienen derecho, porque los adoctrinan de toda la perversión sexual, toda la promiscuidad, y luego vienen los resultados. En el cine, en el cable, es Kali Yuga. Pero la solución es que Harer Nama, Eva Kevaloka, Nastiva Gatira Yata. El canto del santo no, entonces que la gente cante Hare Krishna mucho, hay que predicar. Y sí, tenemos que predicar nosotros. Pero fíjense que la mayoría de la gente, la generalidad de la gente, no está de acuerdo con esas condas. La gente va así mayosa. Incluso, fíjense, de la población de jóvenes, cuando estaban abiertos los santos, ahorita que ya paró Cristo todo eso con la pandemia, no crean ustedes que la general de las mujeres son las que van a andar de locas y a chiflas. Son una población también pequeña. Pero claro, lo quieren meter en las secundarias, bombardear a los niños, así programarlos. Ya hice yo una videoconferencia de 2 partes sobre ese tema, ya la he puesto en Bichut, he mandado los links por aquí, por Iscon Saltillo, para que los otros se informen, están informados de todas esas cosas feas. Pues bueno, muchas gracias por su pregunta. Vamos a pagar a ti, ya es bastante larguito la clase, y agradezco su atención. Toda hora Shira Prabhupada aquí ya.